Y nuestro tema es dando cuentas a Dios. Todos tenemos que dar cuentas a Dios, un día, todos. Y esta es una advertencia y un reto y también un clamor a nosotros, y se dirige a cada uno de nosotros. Si leo el primer versículo del capítulo, tal vez piensen que esto tan solo se dirige a una pequeña sección de la sociedad. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Para apartar del juicio a los pobres, etc. Entonces el reto, desde luego, se expresa para los jueces y aquellos que establecen leyes, que legislan, y aquellos y príncipes y ancianos entre las personas. Se dirige esto a la clase pudiente, a la clase afluente. Se dirige a las personas que normalmente no les toca la justicia, están encima de la justicia, son superiores a la justicia. Se dirige esto a esa clase de personas, muchos de los cuales eran muy corruptos, así como lo dice el segundo versículo, y tomaban dinero por las cosas y actuaban en contra de los pobres. Entonces pudiéramos pensar que Isaías, que es el que habla en nombre de Dios, está dando palabras inspiradas. Podríamos pensar que está hablando tan solo a esa clase de personas. Sin embargo, eso es un gran error, porque tenemos que entender cómo los profetas trabajaban o obraban, y en particular cómo trabajaba Isaías o obraba. Ese es un dispositivo o una estrategia típica que él utiliza. Esto lo hace bastante. Desde luego que está bajo inspiración divina. Si él se dirigiese a las personas de mayor clase en la sociedad, y a los que son muy ricos, y aquellos que legislan, y aquellos que hacen que se cumpla la ley, si él se dirige a esas personas, las personas comunes piensan que son inmunes de la justicia, y tan solo le dirige la advertencia a ellos, y les dice que habrá un día de dar cuentas, y les dice dónde te vas a esconder, y cómo te vas a cubrir, y los hechos que tú hiciste, ¿cómo lo vas a cubrir? Entonces, este lenguaje implica que entonces esto podemos tener certeza que aplica a toda persona. Si los que son normalmente inmunes, si a ellos se les señala, entonces esto es una cosa que se llama el día de la visitación, que también aplica a los de niveles más bajos, a todo mundo en la sociedad. Ese es el tipo de cosa que utilizaba constantemente Isaías en su predicación, en sus mensajes, el tipo de estrategia. Entonces esto nos aplica a todos, no tan solo a los ricos. No podemos decir ante Dios, bueno, sí, yo no soy nadie, yo soy una persona insignificante, yo no soy uno de aquellos hipócritas jueces y príncipes de ese tiempo, no. Entonces puedo creer que Dios me va a juzgar a mí y me va a traer a mí a juicio, sí. Esta es una forma de expresarla señalándolo grandemente. Nadie está inmune. Va a haber un día de dar cuenta. Se dice de una forma enérgica y contundente. Y esto aplica a todo tipo de personas que legislan. Y entonces podemos incluir gente que prescribe una forma de vivir para la sociedad. Ellos crean los estándares, los ideales por los cuales viven las personas. Ellos formulan el estilo de vida. Estos legisladores, los que entretienen, y también otras personas que nos bombardean con enseñanzas diciéndonos: no te preocupes al respecto de Dios, no le respetes, Él no existe, no te preocupes por nada, tal vez ni siquiera está ahí, no le ames, no le des gracias, no le seas grato, no le busques, no ores a Él, no le alabes, y desde luego no le sirvas. Sírvete a ti mismo, más bien. Sirve tus lujurias, tus lujurias sexuales. Haz como tú quieras, disfruta, ten un buen momento, disfruta las cosas, encuentra satisfacción en posesiones, en todas las sensaciones que hay disponibles. No hay pecado, dicen estas personas, siempre y cuando tengamos algunas reglas en la sociedad. Haz lo que tú quieras. Todos estos legisladores
porque eso es lo que son legisladores, ellos van a tener que venir al juicio también. Ellos serán humillados ante Dios para dar cuentas de las cosas que enseñaron y dijeron en contra de Él, y las cosas que hicieron para apartar a Dios de Él. Pero todos vamos a tener que dar cuentas en ese día postrero. Y voy al versículo 3 una vez más, donde empezamos. ¿Y qué haréis en el día del castigo o visitación? Qué interesante. Dios habla a través de Isaías y dice día de la visitación o día de castigo. Claramente, Él no quiere decir literalmente que esta visitación o el juicio de Dios necesariamente durará 24 horas o 12 horas a la luz del día o lo que sea, pero lo que sí quiere decir es lo siguiente, que es un día muy específico, un tiempo muy específico. Hay un tiempo, un día señalado, donde comienza todo y donde todo sucede. Y esto no es un asunto de qué haréis si es que hubiese un día de juicio. Es más bien, ¿qué haréis en el día del juicio? Es un día ya establecido, no sabemos lo que es. No se nos revela en la Biblia. Eso es una cosa secreta con Dios. Hay varias señales que se nos tienen en la Biblia por las cuales podemos saber que probablemente en términos generales se está acercando el día. Hay señales de lo que sucederá al final de la historia de la tierra. Y vemos muchas de esas señales hoy en día, pero no sabemos el día o la hora. Pero es un tiempo establecido y es un tiempo definido, un evento definido. Y pues Isaías se está refiriendo a su día de visitación o su día del castigo, de juicio. El día de visitación para los habitantes de Jerusalén vendrá tal vez un poco después. De hecho estaba distante del tiempo de Isaías y de hecho iba a venir después del profeta de Jeremías. Él testificaría esto, él vería de estas cosas, él sería testigo ocular de los babilonios destruyendo Jerusalén y desterrando la población y transportándola al imperio babilónico. Esos 70 años del cautiverio en Babilonia, sé que eso era un tiempo que vendría y había muchas advertencias en esos días. Y de hecho cuando vino en el tiempo de Jeremías, cuando la invasión sucedió, fueron 3 etapas de la invasión. Primero un ataque, muchos cautivos fueron tomados. Ustedes conocen el nombre de Daniel. Él también era un gran profeta. Él era un joven. Él era uno de los cautivos en la primera invasión, en el primer ataque en Jerusalén. Después hubo un segundo ataque, cuando se tomaron más cautivos. Y después vino la invasión final. Y tal vez es extraño que yo diga esto, pero esto fue en la misericordia de Dios. Aquellas personas tercas tuvieron 2 advertencias antes de que sucediera el evento final. Varios ataques que fueron muy serios, que tendrían que haberles mostrado que el Señor era serio. Y aún así estaban negando, como una nación estaba negando las cosas de Dios. Y no querían aceptar que tal vez iban a ser juzgados. Y eso es así con nosotros. Las personas envejecen, se enferman, tienen más enfermedades serias, viene una edad de ya avanzada y de todas maneras lo niegan. No hay día postrero, no hay juicio concebible, nunca voy a tener que dar cuentas. Y esta advertencia necesita darse a nosotros, tanto como se tenía que haber dado a ellos. ¿Qué vamos a hacer en el tiempo de la visitación, del juicio, del castigo? ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué pasará de ti? ¿Dónde estás ante Dios? ¿Qué va a suceder en tu vida? Esta es la misericordia de Dios, la cual nos advierte. Nos da advertencia tras advertencia. Casi vemos ahí el corazón de Dios que está ansioso porque Él tiene que juzgarnos. Nosotros somos pecaminosos y Él es santo. Dios ama nuestras almas. Dios suplica nuestras almas y lo vemos aquí. Piensen personas, piensen
dice el Señor a través de Isaías, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde irás? ¿Qué crees que va a pasarte a ti? ¿No has pensado en esto? ¿Y no tienes preocupación por tu alma? ¿Acaso creerás todo lo que te dijeron los ateos? ¿Has sido engañado por todo esto que está en contra de todos tus instintos? Cuando te dicen que no tienes alma, que no hay Dios, que no hay significado, que no hay propósito, que no hay eternidad, ¿has creído eso? ¿Y qué vas a hacer entonces? Has echado a Dios de lado y has vivido por ti mismo. ¿Qué vas a hacer? En el día de la visitación, no es de una forma amenazante, es de una forma amorosa, es un clamor, es el corazón de Dios que lo revela a nosotros. Ese es el texto que tenemos. ¿Qué vas a hacer en el día de la visitación y en la desolación que vendrá de lejos, desde Babilonia? Y eso sucedió con 2 etapas de advertencia: visitación o castigo o juicio. La palabra griega viene del griego visitar. Dios te va a visitar. Como un dueño o como un gerente visita a algún lugar para revisar su propiedad, su negocio tal vez. Dios no necesita revisarnos, claro que no, Él ya lo sabe. Él sabe nuestro pecado. Él sabe que estamos condenados. Y Él vendrá a juzgarnos eventualmente. Hay 2 visitaciones o castigos. La visitación se utiliza para describir la visitación de misericordia. Eso es lo que pasó cuando vino Cristo. Era una visitación de Dios, era una misericordia. Cristo vino para mostrar su naturaleza misericordiosa, para hacer obras hermosas, para anunciar que Él iba a morir por pecadores. Él iba a tomar el castigo personalmente en la cruz, ese castigo eterno que merecemos para siempre. Él iba a tomarlo comprimido en la cruz del Calvario. ¡Qué visitación de misericordia! Vino a sufrir y a morir para comprar la salvación para todos aquellos que serían perdonados. Y hay una visitación también de juicio, cuando todos seamos llamados a dar cuentas. Es similar en cierta forma a nuestro sistema judicial. Si tenemos una ofensa criminal, entonces seremos tomados primero ante la corte, ante el magistrado, los magistrados. Y en ese juicio, en esa corte, si se cree que hay un juicio verdadero, vas a ser puesto en custodia, como si estuvieras en prisión, esperando el juicio en una corte más alta. Y es así. Esta no es una ilustración perfecta, pero es más o menos así con el juicio de Dios. Si morimos antes de que se termine el mundo, antes de que vuelva Cristo, y entonces venga el juicio final, si morimos antes de ese momento, vamos ante Dios y allá hay un juicio preliminar. Pero no es como la corte de magistrados, es que ahí somos culpables y se nos pone en lo que podemos llamar la prisión de las almas perdidas. Se nos pone allí esperando el juicio final. Y esa es una cosa terrible. Esa es la experiencia más terrible. Porque ahora ya no habrá esperanza. Y seremos culpables. Y en ese último día, cuando en el lenguaje simbólico de las Escrituras se abran los libros y todas las iniquidades sean hechas conocidas a nosotros, seremos finalmente juzgados. Vendremos ante el juicio de Dios y vendremos a castigo eterno. Entonces hay una similitud con nuestro sistema judicial terrenal de 2 etapas. El sistema para las ofensas criminales. Y cuando mueres, si nunca te has arrepentido, si nunca vienes a Cristo, ya es demasiado tarde. Ya estás en esa prisión de los pedidos, esperando el gran día del juicio, cuando todos los detalles serán puestos en contra de ti.
y vas a tener una eternidad de perdición. Y el justo castigo de Dios. Y entonces Dios nos llama a pensar a través de Isaías y dice: ¿qué harás en el día de la visitación, cuando la vida se termine? Vean este tercer versículo del capítulo 10. ¿Y qué harás en el día del castigo o visitación y en la desolación? ¿Qué palabra es esta? La tempestad más terrible, en asolamiento. El hebreo dice: ¿qué vas a hacer tú en esta terrible situación? Y el lenguaje habla de una tempestad terrible que arrasa con todo, derriba los edificios, arranca los árboles y los arroja de lado y hace gran devastación y destrucción. Y entonces nuestros traductores aquí dice asolamiento o desolación, lo cual no es perfectamente lo que dice el hebreo, pero es bueno, porque ese es el resultado de estas aguas que están arrasando con todo. Hay un gran asolamiento. ¿Qué haréis cuando los babilonios vengan? ¿Qué haréis cuando estas personas del norte, que no conocen misericordia, vengan al final y te tomen cautivo y destruyan Jerusalén, esta ciudad noble? ¿Qué haréis entonces? ¿Dónde irás? ¿A quién iréis? Y tenemos que pensar: ¿qué pasará conmigo cuando esta tempestad venga y arrase con todo y quite mi alma de mi cuerpo y me quite mi vida? Tal vez en ese momento esté enfermo, tal vez sea frágil, tal vez sea fuerte, pero no podemos resistir el poder sobrecogedor de la muerte, cuando Dios ha decidido que tenemos ya el final de nuestro camino y tenemos que dar cuentas. Y entonces nuestra alma será tomada de nuestro cuerpo y seremos llevados a la presencia del Rey. ¿Qué vas a hacer, queridos amigos? ¿Qué van a hacer? ¿Puedo hacerles algunas sugerencias de lo que tal vez podrías hacer? ¿O que tal vez podrías pensar al respecto de hacer? Tal vez podrías decir: bueno, voy a decirle a Dios. No voy a decir cuando esté ante Él lo que pienso de Él. Le voy a decir que es injusto. Voy a decirle que no creo en sus leyes. No creo que son justas. No voy a ser juzgadas por esas leyes. Voy a decirle que no reconozco su jurisdicción sobre mí, o su corte, no la reconozco. ¿Tú vas a intentar hacer eso? Claro que no. Creo que hay algunas personas que quieran hacer eso. O tal vez vas a intentarlo hacer en la tierra. Si has hecho alguna ofensa seria y estás ante algún juez, vas a intentar esto como una defensa. No reconozco yo esta corte. Yo no creo en las leyes de Inglaterra. Yo no acepto tu competencia para juzgarme. Tú no eres capaz de hacerlo. ¿Vas a intentar hacer esto? Claro que no. No te va a servir para nada hacer una cosa así. No te va a llevar a ningún lado hacer esto en una corte. Y mucho menos te va a ayudar en nada ante Dios Todopoderoso. No creas que puedas argumentar nada con Él. Tal vez tienes en mente decir: no voy a preocupar, voy a ir a la presencia de Dios y voy a decir: soy una persona justa, soy mejor que mis vecinos, soy mejor que mi esposo, mi esposa, soy mejor que otras personas en las cuales puedo pensar, soy una persona justa, hago algunas cosas buenas. ¿Y vas a intentar tú hacer eso? Yo no me atrevería si fuese tú, porque Dios va a traer tu registro y tú, bueno, yo no quiero ofender a nadie, pero tú, en tu justicia humana y orgullo humano, tal vez pienses todo tipo de cosas que están bien al respecto de ti. Pero cuando Dios te muestre tu registro de todas tus cosas deshonestas, de todos tus momentos de orgullo, de todas las cosas sucias, de todas las cosas crueles, cuando Dios traiga el registro de tu vida, serás sobrecogido. Ni siquiera intentes pensar que eres justo
juzgado con los estándares de Dios. Vas a ser aplastado por los cargos que serán puestos en contra de ti. Y tendrás que confesar, es cierto, todo es cierto. Y estarás condenado. ¿Qué harás en el día del juicio? En el día de dar cuentas. ¿Irás al príncipe de los ateos? ¿Quién es ese? Bueno, tal vez el príncipe de los ateos en esta nación es el profesor Dawkins. ¿Vas a ir a él? Y vas a correr a él y le vas a decir, ayúdame, creí lo que tú dijiste. Vas a también darte cuenta que él también está siendo juzgado. Él no te puede ayudar. Él está tan aterrorizado como tú. Él ya no tiene nada que decir tal como tú. Ahí no hay ayuda de él, ¿no? Entonces, ¿a quién irás? ¿Quién te podrá ayudar si eres ateo? Para poder resistir el juicio del Dios Todopoderoso. Tal vez te estás diciendo a ti mismo, tal vez Dios va a cambiar de opinión. Tal vez Él va a cambiar de opinión y va a pensar que nuestro pecado es muy pequeñito para que Él se preocupe. No. Y entonces no será un gran día de juicio. ¿Quieres arriesgarte a eso? Dios ha publicado una y otra vez que debido a su carácter santo, Él no puede tener el pecado en su presencia. Y Él es el Dios que no cambia, Él es inmutable. Su carácter es ser justo y santo. No hay ninguna posibilidad de que Dios, que es todo en todo, de que Él necesite cambiar de opinión. ¿Y qué vas a hacer entonces en el día del juicio? Cuando los cargos sean traídos en contra de ti, ¿correrás? ¿Sabes lo que va a pasarte en ese día? Cuando tu alma sea quitada de tu cuerpo, Dios terminará toda tu confianza que tenías. Dios quitará todo eso de ti. Todo el desprecio que le tuviste a Él, toda la oposición, Dios lo arrebatará de ti y estarás ahí temblando ante Él, sin palabras, y vas a saber que eres culpable. Lo verás todo. Y será demasiado tarde. ¿Qué harás entonces? Pues tal vez puedes decir, mi política, cuando estoy en una situación difícil, es reforzarme y tomar el castigo. ¿De verdad? Pues ya no tienes ni idea qué grande será ese castigo con el cual te vas a topar debido a tus ofensas en contra de Dios y tu ofensa en contra de su ley y su santidad y tus insultos a Él y tu rechazo de Él. No puedes tú pasar esto airoso, tan solo vas a sucumbir. Queridos amigos, queremos decirles, ¿qué haréis en el día de la visitación? ¿Qué haréis en el día del castigo? ¿A quién podrás ir? ¿Cuántos años tienes? Tal vez eres un adolescente, tal vez tienes 20, 30, 40, tal vez 60, tal vez 70. Tal vez 80 años. No sabes cuándo irás a la presencia del Señor. Puede ser en cualquier momento y estaréis en la presencia del Señor. ¿Qué harás entonces, querido amigo, querida amiga? ¿Qué haréis? Hay otra visitación. Una visitación previa. Cuando Cristo vino al mundo. El Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad. Y vino en amor. Y vino a pagar por los pecados de todos aquellos que pertenecen a Él, aquellos que se arrepienten de sus pecados y le buscan. Tienes que tenerle, desesperadamente necesitas buscarle. Vamos de vuelta al capítulo 9, un momento, estas palabras hermosas. Capítulo 9, hay unas palabras que frecuentemente consideramos cuando tenemos la Navidad, versículo 6, porque un niño nos es nacido. 700 años antes que naciese Cristo teníamos esta profecía, una de las grandes profecías de la Biblia. Él vendría como un niño. Él tomaría carne, se encarnaría. Dios mismo, de alguna forma, se comprimió en un cuerpo humano, el cuerpo de un bebé, porque un niño nos es nacido.
Hijo nos es dado. Déjenme que les dé estas palabras. Y el principado sobre su hombro será. ¿El principado de qué? Del mundo, queridos amigos. En este sentido, Él tendrá el cargo de un juez. Él será el juez de toda la tierra. Y toda la tierra se arrodillará ante Él. Él será aquel que se quedará las sentencias de la condenación. Y nos designará, si somos sus enemigos, nos designará al castigo eterno. Y Él será aquel a través de quien todos aquellos que son perdonados son salvos. Y todos ellos encuentran su salvación final. Porque como ya lo mencioné, Él sufrió y murió por nuestros pecados. Él llevó nuestro castigo. Y si dependemos de Él y tan solo en Él, y nos arrepentimos ante Él por todos nuestros pecados y nos rendimos ante Él, queridos amigos, entonces Él obrará nuestro gran cambio, nuestra salvación, nuestra comunión con Él, nuestra libertación de la condenación, y seremos nuevas personas. Y Él gobierna en ese sentido, en el sentido de que juzgará y que Él será el Salvador y habrá asegurado la salvación, y lo hizo. Entonces Isaías es inspirado a decir: su principado o gobierno será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, aquel que obra maravillas. Y eso, así fue Cristo. ¿Acaso no hizo Él maravillas en la tierra, milagro tras milagro? Todos los milagros de gran compasión, nada tan solo por hacer espectáculo. La sanación de los enfermos, la restauración de los afligidos. Cuando Él iba a sanar aquellas cosas imposibles para la medicina moderna, esas cosas sucedieron, y miembros secos tomaron vida, y los ciegos tuvieron vista, e incluso los muertos resucitaron. El Dios de milagros, ese es Jesucristo. Pero el más grande milagro fue su obra de la salvación, que Él fue a la cruz de Calvario y que Él tomó el castigo del pecado por billones de personas. Su castigo eterno Él lo tomó. ¿Qué milagro fue ese? Ningún hombre podría haberlo hecho. Tan solo Dios, quien era hombre para poder ser nuestro representante y para tomar el castigo que deberíamos tomar, y el dolor y el sufrimiento, y al mismo tiempo Él era Dios. De modo que Él podía ser sostenido a través de esa terrible situación. El hombre que era Dios, el Dios que se hizo hombre. Entonces la cruz de Calvario fue el milagro más grande e imaginable. Su nombre será llamado admirable, consejero, maestro, aquel a través de quien se enseñaría el camino a la salvación, el Dios fuerte, porque Él es igual que Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Tres personas iguales, y aún así de forma misteriosa y maravillosa, una esencia, una deidad, pero tres distintas personalidades y al mismo tiempo iguales en la deidad. Entonces Cristo podía venir, y el Padre en el cielo podía poner en Él el castigo de nuestro pecado, y Él lo pudo llevar, Él lo pudo quitar, y Él lo pudo pagar. Entonces Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Padre eterno. No que es que lo vayamos a confundir con el Padre, pero Él también es llamado Padre eterno, porque las personas quien Él hace creyentes, cristianos, las personas que Él salva, Él es Padre de ellos. A través de sus vidas, Él actúa como un padre para sus hijos. Él después nos toma la gloria. Él es paternal en su carácter. Y Él nos cuida y responde a nuestras oraciones y nos trae a más y más santidad de vida. Él es como un padre. Aquí hay uno de los nombres de Cristo. En este versículo 6 del capítulo 9, Padre eterno, y tal vez de forma mucho más gloriosa, Príncipe de paz. El Príncipe de paz. ¿Y qué quiere decir esto de paz?
No la paz de una tumba, no la paz de un lugar de pastizal donde podemos ir y hay silencio y hay calma. La palabra de paz aquí significa reconciliación, significa el final de la guerra con Dios. Ahora le conocemos y tenemos comunión con Él y somos sus amigos, sus hijos. Hay paz entre nosotros, hay una unidad, somos aceptados. Él es el príncipe de paz y Él obra esto a través de llevar Él mismo la ira de Dios, la ira que era para nosotros por nuestro pecado. Así que Él es el príncipe de paz. No tan solo logra la salvación para nosotros, sino que también la reparte, la da a nosotros de forma especial en la medida que nos arrepentimos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto sigue siendo Isaías 9:6. Isaías 9:7. De lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y su reino. Hasta el fin del mundo, Cristo está convirtiendo hombres y mujeres, trayéndoles a conocerle y amarle, trayéndoles lejos de una vida de pecado, cerca a ellos, a Él, trayéndoles a Él, y Él nos permitirá vivir con Él en esa vida, en esa gloria eterna. Esto es lo que tú necesitas, querido amigo, querida amiga. ¿Qué harás en el día de la visitación, en el día del castigo? ¿Habrás venido ya a Cristo? ¿Habrás tenido perdón de pecados? ¿Le habrás encontrado ya y estarás caminando con Él? ¿Ya le habrás conocido porque fuiste convertido y fuiste salvado por Él? Cuando ese día final venga, entonces no habrá terror para ti, porque tú sabes que será la aventura más grande que jamás pudiste tener para tu alma, que ella vaya del tiempo a la eternidad y sea bienvenido por el pueblo de Dios que fue antes que tú, y ver a tu Salvador y a los ángeles poderosos y estar en los lugares celestiales. Estas cosas no tendrán ningún terror para ti, porque tú perteneces a Él y tú le amas. Y este es el gran objetivo y destino del camino de nuestra vida. Pero si no has sido salvo, estarás con gran terror cuando mueras. Al final del mundo, estarás con gran terror y horror y desmayo también. ¿Y qué harás? ¿Qué harás entonces? ¿Qué dirás? ¿A quién podrás ir? ¿A dónde podrás ir? A ningún lado, ya es demasiado tarde. Tan solo hay juicio para ti ahora. Entonces ven. Puedes escuchar el sentimiento, estas palabras de llamamiento. ¿Qué haréis? Isaías no lo dice, pero podemos terminar el enunciado, por así decirlo. ¿Qué haréis? Ven, venid mientras hay tiempo, venid a Cristo. Hay que buscar a Cristo, hay que encontrar a Cristo, hay que rendirnos ante Cristo, para que entonces pueda ser tuyo. La salvación sea tuya y el perdón también, y nueva vida y nuevo carácter. Ven a Él mientras puedes. He conocido personas que han tenido gran preocupación, han sido tocados grandemente por los clamores de la palabra de Dios, pero se han apartado. Y después de un tiempo su corazón se ha enfriado y ahora están en contra de todo esto y no quieren saber nada. ¿Eso te va a pasar a ti? Y entonces, ¿qué vas a hacer en el tiempo de la visitación? Gracias a Dios también he conocido a muchos que han venido a Cristo y le han encontrado y han probado la fidelidad de Cristo y han caminado con Él y le han amado. Y algunos de ellos ahora ya están en la gloria. Queridos amigos, escuchen estas palabras. Si tan solo pudiese escribir esto en tu mente, pero no puedo. Que pudieras ir a tu casa y estas palabras estuviesen allí en tu mente y pudieses reflexionar al respecto de esto y te trajesen a Cristo. Y ni la televisión, ni ocupaciones, ni preocupaciones pudieran quitar esto de tu mente. Si tan solo pudiera ser así. Estas serían las palabras. ¿Qué vas a hacer
en el día del castigo, de la visitación, que estas palabras te hablen a ti y te traigan al Salvador, el único Salvador, Jesucristo. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos, te pedimos. Ven, Señor, bendícenos, mueve nuestro corazón y haz que vengamos a Cristo. Haz que veamos nuestra necesidad y que busquemos a Cristo y a su amor maravilloso. Y que veamos el precio que ha pagado por pecadores necesitados. Oh Señor, bendícenos y recíbenos. Pedimos esto en el nombre de nuestro amado Salvador. Amén.